Muy buenos días, paz y bien. Este día compartiré con ustedes el tema elemento, sustancia y compuesto. La diversidad que existe en la materia se debe a la presencia de átomos diferentes y a sus múltiples combinaciones. Un elemento es un material compuesto de un solo tipo de átomos. Observemos la imagen que aparece. Solo tiene círculos color celeste. Eso significa que es un solo tipo de átomos. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente. Una mezcla es una combinación de sustancias. Podemos observar homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son sustancias iguales en las que no podemos identificar el soluto y el solvente. Heterogéneas son moléculas y átomos diferentes en los que a simple vista podemos identificar sus componentes. Por ejemplo, al mezclar arena con agua, observamos claramente la arena y el agua. Compuestos químicos. Los compuestos químicos se dividen en inorgánicos, que son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. Compuestos orgánicos son todas aquellas sustancias químicas que contienen algún átomo de carbono en sus moléculas. Decíamos que las sustancias pueden ser simples y compuestas. Las simples son las formas indivisibles de la materia compuestas por un número determinado de moléculas de un mismo elemento químico, por ejemplo, el hierro. Las sustancias compuestas. Estas formas de materia, en cambio, se componen de dos o más sustancias simples, por ejemplo, el acetona. Fórmulas químicas para representar compuestos. Las fórmulas químicas para representar compuestos. ¿Y qué es una fórmula? Es la representación de los elementos que forman un compuesto y la porción en que se encuentran o del número de átomos que están formadas. Observemos una fórmula. Observamos números pequeños, números grandes, flecha. Pues, ¿sabes qué? Cada uno de estos tiene un significado. El número grande es el coeficiente de balanceo. El número pequeño es el subíndice. Al lado izquierdo encontramos los reactivos. Al lado derecho encontramos los productos. La flecha significa producen y observamos que hay en la parte de los productos unos símbolos encerrados. Esos símbolos encerrados con un subíndice 2 significan que tanto el oxígeno como el hidrógeno valen 2 cada uno. 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. No así para el otro elemento que está excluido del paréntesis. Observamos que hay unas letras pequeñitas. Esas letritas pequeñitas significan el estado, ya sea sólido, líquido o gas. Existen diferentes tipos de fórmulas. Las fórmulas moleculares, fórmula desarrollada o estructural y las fórmulas semidesarrolladas. Las fórmulas moleculares expresan el número real de átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química que se representa convencionalmente con sus elementos. Fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es una representación gráfica
de la estructura molecular que se muestra como un orden espacial de los átomos. Fórmula semidesarrollada, también conocida como fórmula estructural. Este tipo de fórmula expresa los átomos que la integran con líneas, ya sea simples, dobles o triples. Podemos observar en esta imagen, tenemos la fórmula empírica: carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1, y la semidesarrollada, que dice las moléculas y los enlaces entre los átomos de carbono. Podemos observar que tiene unas rayitas, pues esas rayitas reciben el nombre de enlaces. En la desarrollada podemos observar que hay rayitas dobles, significa eso que son dobles enlaces. Y nos dice que la fórmula empírica y molecular nos sirve para identificar compuestos. Bueno chicos, gracias por observar este pequeño video, espero les sirva de mucho. Los extraño mucho y deseo pronto verlos. Gracias.